anemias. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de otro gran grupo de anemias, que son las anemias hemolíticas. Y después vamos a retomar un poquito acerca de los índices eritrocitarios para hablar también de las anemias hemolíticas. Bueno, ustedes, como ya habíamos comentado en la clase pasada, más o menos lo que viven los glóbulos rojos desde que empiezan a crecer en la médula y después maduran y salen a la sangre periférica es de 120 días. Cualquier cambio, obviamente, hacia abajo, o sea, hacia una vida por debajo de los 120 días, se considera de los glóbulos rojos como que estos se están destruyendo, o también llamado hemólisis. Ahora, cuando ustedes lean en el capítulo de libro, por ejemplo, hay muchos términos o clasificaciones de las anemias hemolíticas que nos confunden. Por ejemplo, está el término intravascular y el término extravascular, que considero que es el más adecuado. Otros que libros comentan intrínseco y extrínseco, aguda y crónica, que eso es un punto importante a considerar, compensada, no compensada, inmune, no inmune, congénita, adquirida. Todas tienen algo de importancia. Las iremos mencionando un poquito durante la plática, pero creo que hay que tomar interés en que las hemólisis, las anemias hemolíticas, generalmente son intravasculares y extravasculares. Tomando en consideración el punto vascular, es que sucede dentro del sistema circulatorio, o que la destrucción de los glóbulos rojos ocurre eh, con la intervención fuera del sistema circulatorio, con la intervención. Eso no quiere decir que no ocurra dentro de los vasos, pero en donde está involucrado alguna cuestión hacia afuera del sistema circulatorio. Entonces, este punto muy importante lo vamos a ir mencionando poco a poco. Para poder definir si un paciente tiene o no tiene anemia hemolítica, pues nosotros se sugiere una buena historia clínica, una exploración física, nos puede ayudar. Y esto realmente es muy, muy cierto, porque muchas veces este, un paciente de estas características va a llegar al servicio de urgencias con síntomas derivados de una anemia severa, de una anemia importante. El paciente va a llegar probablemente muy pálido, refiriendo que en cuestión de muy pocas horas o muy pocos días se ha sentido muy cansado, que el caminar le provoca taquicardia, cosas por el estilo. Y entonces, al acostarlo y explorarlo y pedirle sus laboratorios básicos, lo primero que salta a la vista es una hemoglobina de 5, por ejemplo. Doctor, Entonces, cuando tiene alguien una... sí, doctor, una pregunta. Sobre lo que es la clasificación, como usted menciona, es que igual lo leí del libro, sobre una clasificación dependiendo de la localización, ya Ok, sea intravascular, cuando las destrucciones ocurren en el torrente sanguíneo, ¿no? Y claro. extravascular cuando es fuera del torrente sanguíneo. En este caso, ¿se podría contar como la destrucción que sucede dentro del vaso? O sea, es cuando hay una destrucción generada por macrófagos, por ejemplo. Es un ejemplo de... Cuando es un ejemplo correcto y clásico de una destrucción extravascular, porque sucede en el sistema retículo endotelial o macrófago monocito en el vaso o en el hígado. Ese es el ejemplo clásico de la destrucción extravascular. Ok, doctor, muchas gracias. Ahora,
va una pregunta para ustedes. Si nosotros, como en el caso este que les estaba yo platicando, tenemos un paciente que vemos que clínicamente tiene datos de anemia severa y efectivamente lo corroboramos con una hemoglobina de 5, ¿qué le preguntarían al paciente? ¿Qué sería lo primero que le van a preguntar al paciente? Lo más lógico, por decir. Si algún familiar tiene datos clínicos de anemia. ¿Ha recibido alguna transfusión reciente o algún medicamento asociado? ¿Si ha tenido alguna hemorragia o algo así? Ándale. Yo creo que las tres respuestas son cosas que preguntaríamos realmente. Sí, sí, definitivo. Tendría que preguntarle si hay en la familia antecedentes. Tendría que preguntarle si no está tomando algún medicamento. Desde luego, creo que está de más. Pero fíjense, lo primero que yo le preguntaría es si no ha estado sangrando. Porque tiene hemoglobina de 5. Y entonces el paciente dice, no, doctor, en absoluto no he sangrado. Mi orina es de color normal y mi popó es de color normal. Entonces, y no es sangrado por la boca, no es sangrado por la nariz. Entonces, eso nos da una idea en la mente de una posible destrucción de la hemoglobina de tipo hablado de anemias hemolíticas y no de un sangrado que podamos ver. Entonces, es un dato muy importante. Obviamente que hay que pedir ciertos estudios, muy importante, tómenos en consideración que estos estudios que están acá son los estudios básicos para definir el tipo de anemia hemolítica. Obviamente que le voy a pedir una biometría hemática, es lo que ya les comenté, porque es como que lo básico para poder sospechar. Vos tiene anemia, ya, ¿ok? Pero, y los parámetros que ya revisamos la clase pasada, los índices eritrocitarios. Pero además, los laboratorios especiales que podríamos pedir son la deshidrogenasa láctica, las bilirrubinas, en este caso, las bilirrubinas totales, la directa y la indirecta, las aptoglobinas y específicamente la prueba de Coombs, Coombs directa, Coombs directa. Además, podemos pedir examen de orina y podemos ver en la orina urobilinógeno, hemoglobinuria y hemosiderina urinaria, que estas, pues, tenemos que pedirlas específicamente y pedir obviamente una prueba de orina. También en la biometría podríamos pedir una descripción por parte del químico del frotis de sangre periférica. Ahora, no son pruebas específicas, pero vean aquí abajo en este punto, una deshidrogenasa elevada y una aptoglobina disminuida nos dan un 90% de probabilidad para hemólisis. ¿Cuál es el problema aquí? Que no contamos con el estudio de la aptoglobina. Es muy difícil que un laboratorio nos haga la aptoglobina. Probablemente en algunos laboratorios privados no los pueden hacer, pero el tiempo en donde vamos a tener el resultado es muy largo. Probablemente 48 horas. Entonces no me sirve mucho. De tal manera que a nivel práctico nosotros pedimos todas esas pruebas que están acá, por ejemplo, el Coombs directo, una DHL elevada y la prueba de reticulocitos nos pueden ayudar a definir el diagnóstico de anemia hemolítica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo les pregunto en el examen, todas estas pruebas son consideradas útiles para el diagnóstico de anemia hemolítica y les puedo poner deshidrogenasa láctica, bilirrubinas, aptoglobinas, Coombs directo y ¿qué otra cosa les puedo? Plaquetas.
¿Cuál sería ahí la que no es correcta? Aptoglobina. ¿Las plaquetas? Las plaquetas. Claro, no, aquí no he mencionado plaquetas. Entonces, aunque yo no pueda pedir las aptoglobinas, doctora, es una prueba diagnóstica. Y no es que no la pueda pedir. El problema es que por el tiempo de respuesta del laboratorio no va a ser tan rápido como para dar un diagnóstico. Y a veces el diagnóstico de anemia hemolítica, lo ideal es hacerlo lo más rápido posible para empezar un tratamiento. Doctor, una pregunta, perdón. ¿Qué es lo ¿sí? que se logra obtener de resultado del COMS directo? Perdón. El CUMS directo nos va a demostrar la presencia de unos anticuerpos circulantes que están unidos al glóbulo rojo. Ahorita se los voy a mostrar en una diapositiva posterior. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Algunas manifestaciones clínicas de la hemólisis en general, fíjense, del síndrome hemolítico, es algo muy general, son obviamente, como llegó este paciente que les comenté, síndrome anémico, o sea, el paciente tiene astenia, tiene adinamia, puede tener disnea, tiene taquicardia, tiene mareo. El paciente suele tener ictericia mucocutánea. ¿Qué nos da la ictericia? ¿La elevación de qué? De la De Bilirrubina. las bilirrubinas y específicamente la bilirrubina, bueno, ambas, la elevación de ambas nos va a dar ictericia en general, pero la elevación en este caso va a ser de la bilirrubina indirecta, aquella que no ha pasado por el hígado. Entonces, la bilirrubina indirecta es la que va a estar generalmente aumentada en los casos de hemólisis. A veces el paciente puede tener esplenomegalia si el proceso sobre todo es muy crónico. Si la hemólisis no es crónica, es muy aguda, es probable que no podamos tener todavía un vaso palpable. Pero si el problema es muy crónico, obviamente que el paciente va a tener esplenomegalia porque son pacientes que van a tener una actividad hemolítica constante, una destrucción constante de los glóbulos rojos. Puede haber, ojo, hemoglobinuria y insuficiencia renal en casos de hemólisis intravascular. Acuérdense que quedamos todavía pendiente de ver los tipos de anemias hemolíticas y que estas pueden ser intravasculares y extravasculares. Déjenme decirles, de una vez se los digo, la principal causa de anemia hemolítica, la mayoría de ellas son extravasculares. Y mucho menos causas intravasculares, lo vamos a ver más adelante. Algunas complicaciones por hemólisis crónica. Aquí hay una serie de elementos clínicos y los pongo ahorita a colación porque les voy a poner el ejemplo de la anemia de células falciformes. Esta enfermedad es una anomalía en donde hay una alteración de nacimiento de la hemoglobina. Entonces, esta generalmente no es la hemoglobina normal, evidentemente, y cuando hay una situación de estrés del cuerpo, generalmente hay un cambio de conformación de la hemoglobina y los glóbulos rojos se tornan de diferente forma, con forma de hoz, y obviamente los vuelve inútiles y se rompen en la circulación. Esta situación va a provocar que el paciente tenga una anemia constante, ¿sí? Porque siempre hay destrucción de los glóbulos rojos y es un problema de nacimiento. Algunos de estos casos, o muchos de estos, son compatibles con la vida hasta cierto punto, y les digo hasta cierto punto porque la mayoría de los pacientes con esta enfermedad suelen vivir hasta entre los 20 y los 30 años, con muchas complicaciones derivadas de la hemólisis crónica.
¿Qué pasa en hemólisis crónica? Al haber destrucción de los glóbulos rojos, ¿cómo responde la médula ósea? ¿Quién me puede decir? Con la eritropoyesis, con más producción de... Con mayor producción. La médula ósea trata de compensar. Y obviamente, si la médula ósea trata de compensar, quiere decir que trata de formar glóbulos rojos. ¿Cómo Doctor, creen que es? entonces que sería regenerativa, ¿no? Lo A que eso vimos. voy. ¿Cómo sería este tipo de anemia si lo vemos desde el punto de vista etiopatogénico? Regenerativa, ¿Sería central o periférica? periférica. Periférica y sería regenerativa. Quiere decir que los reticulocitos en este caso estarían elevados. Aumentados. Claro, desde luego. Y esa es otro parámetro de laboratorio interesante que hay que pedir. Los reticulocitos nos confirmarían que es una anemia hemolítica, ¿verdad? Y que la médula ósea, entre paréntesis, está sana. Porque como ustedes sabrán, los glóbulos rojos que forma, al hablar de una enfermedad como la anemia de células falciformes, pues no son glóbulos rojos sanos, son glóbulos rojos que tienen el mismo defecto. Entonces es como un círculo vicioso. Este círculo vicioso va a llevar al paciente con esta enfermedad a tener anemia crónica, hemólisis crónica, la médula ósea de estar produce y produce y produce, pues va a tender a ser una anemia como cuando haces ejercicio físico y haces ejercicio de tipo anaeróbico, ¿no? ¿Qué le pasa a tus músculos? Hipertrofia. Se hipertrofian. Y la médula ósea al producir y producir y producir, ¿qué le pasa? Pues crece. Y al crecer la médula, ¿qué le pasa a los huesos? Se deforman. Doctor, una pregunta. ¿Aquí también estaría la hepatomegalia por la excesiva producción y quererlas eliminar o solamente la esplenomegalia? No, el paciente generalmente tiene hepatoesplenomegalia, efectivamente. Y los huesos crecen, evidentemente, hay deformidades, se ensanchan, ¿sí? Y hay eritropoyesis extramedular. O sea, puede haber eritropoyesis incluso en hígado y por esto también el hígado crece, ¿verdad? Entonces, todas esas alteraciones van a provocarnos, como dice acá, alteraciones en el desarrollo óseo, hay deformidades craniofaciales, expansión ósea. El paciente suele tener por las bilirrubinas tan altas, litiasis biliar constante, es una característica. Como les había yo comentado en una foto por allá, úlceras en los miembros inferiores porque hay una constante destrucción en los vasos pequeños y se forman úlceras por una falta de adecuada oxigenación. Hay crecimiento del vaso con hiperesplenismo, quiere decir que el vaso puede comerse las células en exceso y el paciente tener citopenias y obviamente infecciones, hasta trombosis. De tal manera que los pacientes con esta enfermedad de anemia de células falciformes se comportan como una anemia hemolítica crónica y el paciente finalmente fallece por complicaciones derivadas de esta. Este es un ejemplo clásico para comentarles la hemólisis crónica. Y aquí, por ejemplo, vean cómo las anemias hemolíticas pueden ser agudas y crónicas. La mayoría de las anemias hemolíticas en lo particular, no en lo particular, que vemos nosotros los hematólogos son anemias hemolíticas crónicas. Ahora, las anemias hemolíticas agudas es raro verlas, pero si las vemos, generalmente es cuando se presentan la primera vez, ¿sí? Cuando es el principio. Y ya después que el paciente logramos controlar la enfermedad, entra en un proceso crónico que es donde la mayoría de los pacientes se quedan en tu consulta. Ahora, Doctor, doctor, una pregunta. ¿sí? Entonces, cuando hay hemólisis, no siempre va a haber lo que es una anemia, ¿no? O sea, siempre y cuando hay una compensación de la médula ósea, o sea, de la hematopoiesis. No. Siempre que va a haber hemólisis,
el paciente va a tener anemia, porque la hemólisis sea aguda o sea crónica, va a ser un proceso muy catastrófico. O sea, no es algo leve. Es algo que se está dando de manera importante y va a sobrepasar la capacidad de la médula ósea para poder compensar. Ahora, los problemas crónicos de la anemia hemolítica pueden en algún momento no tener hemoglobinas tan bajas y ser bastante compensadas por la médula ósea, pero siempre va a haber algún grado de anemia cuando no se ha podido controlar la enfermedad que está provocando la hemólisis. Pero como su nombre lo indica, en la anemia hemolítica generalmente siempre va a haber algún grado de anemia. ¿De acuerdo? Ok, doctor, perfecto. Doctor, creo que ¿Sí? mi compañero se refería porque hay una lectura donde dice que existe el estado hemolítico compensado, que puede haber una hemólisis importante sin que llegue a haber una anemia. Yo creo que no se refiere al valor, sino a la cuestión clínica, ¿sí? Yo tengo muchos pacientes que tienen anemia hemolítica crónica y no tienen ningún síntoma, ¿ok? O sea, no tienen cansancio, están haciendo sus actividades, pero su biometría no es normal, tienen hemoglobinas relativamente bajas, ¿sí? Solo que están compensadas. Yo creo que ese es el punto importante y es el punto a considerar, ¿sí? Porque si el paciente tiene una hemoglobina de 14, es muy difícil, que es una hemoglobina normal, es muy difícil que tenga algún grado de hemólisis, aunque esté compensado. Ahora, puede ser, puede pasar, sí puede pasar. Sí puede pasar, pero es muy raro. ¿Y cómo lo vas a suponer si no tiene que no tiene anemia en el laboratorio? Si su hemoglobina es normal. O sea, tendrías que pedir los otros parámetros del laboratorio que ya revisamos, por ejemplo, los reticulocitos, por ejemplo, la prueba de Coombs, por ejemplo, la deshidrogenasa láctica, las aptoglobinas, etcétera, etcétera, para poder decir, sí tiene algún grado de hemólisis, pero está compensado totalmente. Bueno, eso puede existir, pero no es lo común. Lo común es que siempre el paciente tenga algún grado de anemia. ¿De acuerdo? Ahora, clínicamente puede ser que el paciente no tenga nada, ¿sí? Hasta cierto, mientras esté compensado o se pueda compensar y también dependiendo de la enfermedad que esté provocando la anemia hemolítica. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Está bien. Bien. En esta diapositiva vemos algunos datos que vamos a estar viendo. Nada más quiero comentarles lo siguiente. Como les dije hace un rato, la principal causa de anemia hemolítica es la de tipo extravascular. Entonces, vean cómo en la orina generalmente no vamos a encontrar nada. Nada. O sea, un ego va a ser normal. Ese es un dato interesante, porque si de por sí pedimos un examen de orina y vemos si encontramos hemoglobina o hemosiderina en esta, quiere decir que muy probablemente se trata de un problema intravascular y no tenga nada que ver con la cuestión extravascular. Y ya tendríamos que ir a buscar las causas de anemia hemolítica que nos causan una hemólisis intravascular. Ahora lo más común es que sea la de tipo extravascular. En este caso, vamos a encontrar un examen de orina normal y entonces vemos una DHL elevada y vamos a encontrar las aptoglobinas disminuidas y la bilirrubina indirecta aumentada. Aquí no hay, si ustedes ven realmente, no hay una diferencia real entre las anemias hemolíticas extravasculares e intravasculares. Para no confundirlos, yo siempre les digo, si la orina es positiva a hemosiderina y hemoglobina,
probablemente se trata de una hemólisis intravascular. Y además, obvio, vean, si hay hemoglobinuria o hemosiderinuria, la orina va a estar como de color Coca-Cola. ¿Ok? Entonces va a ser evidente. Entonces, muchas veces, si llega un paciente a urgencias con una hemoglobina de 5 y pasa el ejemplo que ya dijimos y se corrobora una hemólisis, pero si les dice que su orina es de color normal, o le pedimos que una muestra de orina y la orina la vemos normal, probablemente no tengamos esta situación de la hemosiderina y la hemoglobina en orina y por lo tanto nos vamos a una causa extravascular desde ahí. Entonces, eso es un dato interesante. Aquí es para mostrarles un poquito acerca de cómo en la hemólisis intravascular, nosotros vamos a poder encontrar restos de hemoglobina en la materia fecal por medio del urobilinógeno, lo podemos pedir y vamos a poder encontrar en el riñón hemoglobinuria y hemosiderinuria. Entonces, y esto lo podemos ver en un examen general de orina, ¿sí? Cosa que no sucede en hemólisis extravascular. Otra cuestión interesante es cómo se conjuga la cuestión de las bilirubinas. Estamos en este ejemplo, por ejemplo, la bilirrubina indirecta se tendría que unir en los hepatos, obviamente entrar por los sinusoides hepáticos a los hepatocitos y estos unirse o ser conjugados por el ácido glucurónico a la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Y entonces, por el sistema biliar, ¿sí? Ser expulsados hacia el intestino y estos eliminarse por medio del urobilinógeno en las heces en un 90%. Todavía hay un pequeño porcentaje de urobilinógeno que suele ser reabsorbido a través del sistema portal y regresar a la circulación. El ejemplo es, por ejemplo, de esto que algunos pacientes que, por ejemplo, tienen litiasis vesicular y se obstruye el conducto biliar por un lito, el paciente queda ictérico. ¿Por qué? Porque la bilirrubina que se está produciendo en los hepatocitos no tiene dónde eliminarse hacia el intestino delgado. Entonces, generalmente en estos casos tenemos una elevación de la bilirrubina. ¿De qué tipo? ¿Directa o indirecta? Directa. Exacto. Exacto, de una bilirrubina directa, porque esa ya ha sido conjugada en los hepatocitos por medio del ácido glucurónico. Y entonces, lo que tenemos elevado son las bilirrubinas directas. En cambio, en las anemias hemolíticas, el problema fundamental es en la sangre, la elevación de la bilirrubina indirecta, más que de la bilirrubina directa. Este es otro dato interesante que tenemos que considerar. ¿Ok? Como ven, también ese urobilinógeno puede ser eliminado a través del riñón, sobre todo en los casos de donde la destrucción se da a nivel de la sangre, en donde no necesariamente tiene que pasar el sistema del hepatocito o del sistema reticuloendotelial, en donde el exceso de destrucción del glóbulo, de los glóbulos rojos, están directamente en el sistema vascular y estos exceden la capacidad del hígado y el urobilinógeno se elimina a través del riñón y hay hemoglobinuria y hemosiderinuria. A veces es un poquito complicado, retardado o lento la cuestión de las clases, porque recordamos muchas cosas de fisiología y a veces es complicado recordarlo, ¿no? Realmente.
hay que regresar a esa parte y volver a revisar en el tema. Estoy un poquito confundida en la parte que cuando hay hemosidenuria y hemoglobinuria comentó que sería de causa intravascular, pero en un apartado leí que cuando era eso era extravascular, que tiene que ver con el vaso y el hígado, e intravascular cuando está directamente relacionada a los vasos sanguíneos, o sea, en la circulación. ¿Es? O sea, Entonces, cuando la destrucción es en la circulación, es intravascular, porque ahí se está dando la destrucción. Es como es un problema que se está dando constantemente en la circulación sin tener que pasar nada, ningún otro sistema. Ahora, cuando la hemólisis es extravascular, está involucrado, por ejemplo, el sistema reticuloendotelial, por ejemplo, el vaso. En pacientes que tienen el vaso crecido por algún problema, esplenomegalia, hay una mayor destrucción de los glóbulos rojos por el paso de la sangre en los vasos sinusoidales del órgano. Y entonces hay una hemólisis, pero es una hemólisis de tipo extravascular, no intravascular. Probablemente en esos casos, no probablemente no vamos a ver alteraciones a nivel urinario. Cuando nosotros tenemos una hemólisis intravascular, la destrucción que se da aquí en los vasos sanguíneos, en el sistema vascular directamente, es tan severa que la producción, alguna producción de esos urobilinógenos o hemoglobina destruida excede la capacidad del hígado para poder eliminarla y pasa a través del riñón directamente. Y entonces es cuando vemos en la orina sangre prácticamente, ¿no? Urobilinógeno, hemoglobina en la orina y vemos la sangre color Coca-Cola. Eso se da en muy pocos casos, como ya les había yo comentado. ¿De acuerdo? No es muy fácil la comprensión de esto. Hay que leerlo y leerlo, además tomando en consideración lo que platicamos en la clase. Pero en general, las hemólisis todas van a ser de dos tipos, extravasculares o intravasculares. En ambos está involucrado el sistema vascular, pues lo estamos hasta su nombre lo dice. Extravascular o intravascular. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio es que la destrucción de los glóbulos rojos puede ser dada en el mismo sistema vascular o en otros sistemas que involucran de alguna manera el sistema vascular. Entonces, eso es el dato más importante. Les comenté, la mayoría de las hemólisis o las más comunes son de tipo extravascular, pero otras de tipo intravascular, por ejemplo, como estas anemias hemolíticas del nacimiento, como esa anemia de células falciformes, podría considerarse es una anemia que puede tener destrucción directa, porque es un problema de la hemoglobina directamente, pero con el tiempo esa hemólisis crónica también puede involucrar al sistema extravascular, porque el hígado y el vaso de alguna manera crecen y hay mayor destrucción de los glóbulos rojos. Sí, entonces, esto no les voy a complicar mucho esta situación, pero porque no es tan sencillo. Pero una manera que tenemos nosotros para identificar cuáles pacientes están teniendo una hemólisis intravascular y cuáles tienen una hemólisis extravascular es pedirle un simple examen de orina y ver las características físicas de la orina para poder decir qué tipo de hemólisis tiene. Creo yo que también más difícil sería identificar la etiología. Bueno, Doctor, aparentemente es más entonces, difícil, pero revisando las causas, la mayoría de las causas son extravasculares. Sí, doctor.
Entonces, en el caso de que sea extravascular, lo único que cambia es que ya no veríamos esos datos anormales en orina, sino que los veríamos en heces, ¿no? Los podemos ver en heces, claro, y obviamente en los exámenes de sangre, porque pues se está dando la hemólisis. Pero no vamos a ver un examen de orina alterado, no vamos a ver hemoglobina, ni urobilinógeno en la orina, ni hemoglobinuria en la orina. Perdón, sí, hemoglobina en la orina. Entonces ese es un dato importante a considerar. Pero desde que tú le preguntes al paciente y diga que es que orina de color normal, pues muy probablemente el paciente esté cursando con una hemólisis de tipo extravascular. Ahora hay que ver cuáles son las causas de hemólisis extravascular y poder definir qué es lo que está provocando el problema. Y de ahí viene este dato. Resulta ser, para todos, que la principal causa de hemólisis extravascular es una causa de tipo adquirida, porque acuérdense que también hay una clasificación donde los podemos dividir en si son adquiridas o congénitas. Y esta es una causa adquirida y es la presencia de anticuerpos circulantes o autoanticuerpos circulantes. ¿Qué hacen estos anticuerpos circulantes? Bueno, estos anticuerpos circulantes se unen a los glóbulos rojos. Estos destruyen al glóbulo rojo en el sistema reticuloendotelial. O sea, opsonizan, marcan al glóbulo rojo para que sean destruidos en el vaso. Esa, por ejemplo, es la principal causa de anemia hemolítica que vemos en los adultos. Anemias hemolíticas de tipo inmunes o autoinmunes. ¿Sí? Doctor, ¿cuál es la razón o por qué esos anticuerpos se unen a los eritrocitos? ¿Cuál crees que sea? Pues una reacción autoinmunitaria. ¿Perdón? Si están involucrando anticuerpos, obviamente es un problema de tipo inmunológico. ¿Ok? Enfermedades inmunológicas. Ejemplo. ¿Algún ejemplo? Lupus. Lupus. Todo mundo, bueno, si ustedes ya estudiaron esa parte, el lupus es una enfermedad muy sistémica en donde tiene entre varias posibilidades que el paciente pueda aperturar la enfermedad con una anemia hemolítica. ¿Sí? O sea, el paciente va a generar anticuerpos contra contra los eritrocitos. Estos se van a opsonizar o se van a marcar para ser destruidos en el complemento. Puede ser el complemento y básicamente en el sistema reticuloendotelial. Aquí está. Un paciente con glóbulos rojos es marcado, ¿sí?, por los anticuerpos anti-IgG o anticuerpos contra el complemento, el C3b, y estos se unen para que sean destruidos en el vaso. Es lo que pasa en la prueba de Coombs. La prueba de Coombs es una prueba directa para ver cómo los glóbulos rojos se destruyen. Es una prueba de que en la sangre hay anticuerpos circulantes. ¿Ok? ¿Cómo se hace? En el laboratorio. En el laboratorio se toma, por ejemplo, es una prueba que se hace en una máquina, evidentemente, que al final, cuando leen la muestra
La muestra, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Agarran una gotita, una alícuota, así se llama, una muestra de la muestra de sangre que llevaron del paciente y esa la ponen o la incuban en, en una especie de, ¿cómo? Vamos a, no tengo los nombres como sean, como son exactamente, porque es una prueba que yo no hago, que hace el laboratorio, pero son como unas tarjetas. Cada tarjeta tiene como como una, como una, un receptor, un recipiente donde puedes poner eh, unas pequeñas cantidades de la sangre de esa biometría, ¿sí? Ahora, esa tarjeta ya tiene seguramente esta es una tarjeta ya hecha, que tiene seguramente gotitas de sangre ya prefabricadas de manera sintética y al final se marca, si hay hemólisis, se va a marcar como que se aglutinó toda la sangre. Y esa quiere decir que indirectamente, o más que indirectamente, directamente estamos viendo que es una prueba que esa sangre del enfermo tiene anticuerpos circulantes, porque esa gotita la pusimos en un recipiente donde había otra sangre que no tenía nada y automáticamente aglutinó. O sea, quiere decir que hay destrucción de esos glóbulos rojos que estaban allá. Entonces es una prueba indirecta de que hay anticuerpos circulantes. Se puede determinar también el tipo de anticuerpos que hay en esa sangre. Hay muchísimos, pero donde marcó la aglutinación, ahí como son tarjetas que ya están preestablecidas, se busca en el recipiente número 3, marcó hemólisis y se revisa qué tipo de anticuerpo es y se puede determinar eso. También se puede hacer. Pero esto es una prueba de laboratorio. Yo nada más les estoy dando un ejemplo de que la prueba de Coombs directa es la prueba clásica para poder identificar que ese glóbulo rojo está siendo destruido por un anticuerpo circulante. Ahora, ¿quiénes producen esos anticuerpos circulantes? Pues ya lo habíamos comentado hace un momento. Algunas enfermedades de tipo inmunológica, como el lupus, generan esos autoanticuerpos que desconocen nuestros propios glóbulos rojos, por ejemplo. Algunas infecciones severas, por ejemplo, pacientes que están en terapia intensiva sépticos, pueden empezar de pronto a presentar hemólisis porque hay formación de autoanticuerpos por derivado de la sepsis. Algunas otras infecciones no tan, por ejemplo, el VIH, la hepatitis B o la hepatitis C, pueden presentar formación de anticuerpos al virus. Cosa que no se ha presentado, pero por ejemplo, los infectados por COVID pueden, en cuestiones graves, presentar algún tipo de hemólisis. Y también sería por una producción de anticuerpos secundario al mismo virus. Eso es algo que no se ha presentado, es un ejemplo que puede presentarse. Entonces, generalmente estas son las principales causas de anemias hemolíticas en nuestro medio y en general. ¿Quedó entendido? Sí, doctora. Sí. De acuerdo. Una dudita, profesor. Usted había mencionado que el principal tipo de hemólisis era de la diapositiva anterior, ¿era intravascular o extravascular? Es que se me anda trabando un poco en internet. Sí. ¿Quién puede contestar eso? Digo que la más común es extravascular. Claro. En general, como grupo, si nosotros queremos, y es a lo que voy en esta diapositiva ya, ¿no? Como grupo, podemos decir que las anomalías extrínsecas son más comunes y específicamente las más comunes, si queremos darle un nombre, son las inmunológicas, ¿ok? Ya tenemos datos para poder responder en nuestros exámenes, ¿no? Bien, si queremos ahora hacer una pasadita por la clasificación según la etiología de las anemias hemolíticas, sí
vean, anomalías intrínsecas de los glóbulos rojos. O sea, hemólisis intrínseca del glóbulo rojo quiere decir que es un problema específicamente del glóbulo rojo. Y la mayoría de estas van a ser patologías de nacimiento. Vean, esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria, estomatocitosis hereditaria, acantocitosis hereditaria. Todas estas son porque tienen un defecto en la membrana eritrocitaria. ¿Cuál es el más común? La esferocitosis hereditaria. ¿Qué es la esferocitosis hereditaria? Es un defecto en la membrana del eritrocito, en unas proteínas en la membrana del eritrocito que van a provocar que no tenga esa característica clásica de un glóbulo rojo, sino que sea un glóbulo rojo que parece una esfera. Entonces son glóbulos rojos más frágiles, se rompen todos ellos cuando van a pasar a través del vaso, a través de los sinusoides del vaso. Entonces, como la destrucción se da fundamentalmente en el vaso, ¿de qué tipo es? ¿Intravascular o extravascular? Extravascular. Intravascular. A ver, aquí hay dos respuestas. Extravascular. ¿No? ¿De acuerdo? Es Doctor, si sucede en el vaso, pero no en el vaso sanguíneo, sino que el órgano del vaso no es extracelular. A ver, no quiero que te quede bien entendido esto que estás diciendo. Es extravascular porque sucede fuera del sistema circulatorio, pero involucra obviamente, a la sangre. Ahora, ¿dónde se está dando? En el vaso, pero en el órgano, en el vaso. ¿Sí? El vaso, ¿por qué? Porque en el vaso, normalmente la función del vaso es una función de recambio celular, normal. En el vaso se van a destruir las células rojas viejitas y entonces el cuerpo va a agarrar lo que necesita y lo que no le elimina. Igual pasa con los leucocitos y con las plaquetas, etcétera, etcétera, porque es como que el órgano que limpia la sangre, de alguna manera. Y si tenemos glóbulos rojos que están más grandes de lo normal, en forma de esfera, y que no tienen las características de movilidad que tienen los glóbulos rojos normales, pues cuando pasan por los sinusoides del vaso se rompen. Por eso la hemólisis es extravascular. ¿Quedó entendido? Sí. Sí, doctor. Ok. ¿Qué es lo importante? Y vean, todas las anomalías de este tipo son extravasculares. Realmente no nos importa mucho. Está claro esto. También, no les puedo hablar mucho de las alteraciones enzimáticas del metabolismo eritrocitario, pero sabemos que en la formación del eritrocito se requieren ciertas enzimas que tienen que darse de forma natural y que si falta algunas de esas enzimas de manera congénita, podemos tener algún tipo de alteración en la formación del glóbulo rojo, ¿sí? Entonces aquí llama la atención la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La deficiencia de esta enzima nos va a dar lugar a la producción de una hemólisis de tipo intravascular severa, en donde la destrucción va a ser muy intensa del glóbulo rojo y entonces sobrepasar la capacidad hepática y entonces eliminarse por la orina y tener hemoglobinuria. Entonces, en este caso único de esta línea, vamos a tener una orina de color Coca-Cola. Deficiencia de glucosa 6-fosfato
deshidrogenasa. Pregúnteme cuántos he visto, ninguno. Es una cosa muy rara. Entonces, pero se puede presentar. A diferencia de las otras alteraciones de tipo enzimáticas, todas son extravasculares. Por lo tanto, esta podría ser la que tengamos que tener en nuestra mente en cuestiones de exámenes. Acuérdense, siempre nos van a preguntar las cosas que no son lo normal. Como vimos, alteraciones en la producción adecuada de las hemoglobinas, y aquí tenemos a las hemoglobinopatías estructurales, como son la anemia de células falciformes, donde fundamentalmente es extravascular, aunque yo les había comentado que algún dato, o sea, podemos tener algún tipo de hemólisis intravascular, pero generalmente es extravascular y las talasemias también son extravasculares. Ahora, hay una patología especial que voy a hablarles más adelante de ella. No voy a hacer ahorita ningún punto sobre ella, pero se llama hemoglobinura paroxística nocturna, HPN, en donde esta también va a dar una hemólisis de tipo intravascular. O sea, vamos a tener una orina alterada y una orina de color Coca-Cola. Entonces ya tenemos dos causas conocidas, una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la famosa HPN, que después voy a hablarles de manera más específica. Y aquí tenemos una lista de anemias hemolíticas que son no tanto por problemas específicos de la hemoglobina. O sea, no son problemas corpusculares o anomalías intrínsecas del glóbulo rojo, sino son extrínsecas. O sea, es un problema adquirido que afecta al glóbulo rojo. Y el gran grupo aquí es la destrucción inmunológica, o sea, mediada por la producción de anticuerpos, como ya les había dicho, mediada por anticuerpos. Y esta, la más común de todas, es la anemia hemolítica autoinmune. Anemia hemolítica autoinmune. Es la número 1 de todas las anemias hemolíticas. Ya vimos inmunológicas como el lupus, ya vimos infecciosas como el VIH, como la hepatitis. Algunos cánceres pueden producir algún tipo de anemia hemolítica. Por eso es mucho más común que cualquiera. Ahora, estas anemias hemolíticas, para complicarnos más la vida, se pueden dividir porque el anticuerpo sea caliente o porque el anticuerpo sea frío, ¿sí? Generalmente el problema va a ser extravascular. O sea, la destrucción va a ser en el vaso, en el sistema retículo endotelial. Ojo, exceptuando el de anticuerpos fríos, que puede ser también intravascular, que es otro dato a considerar. Mañana, cuando veamos el tema específico, les voy a explicar los tipos de anticuerpos, porque eso puede salir en el examen. Anemias hemolíticas derivadas o por formación de anticuerpos a fármacos, pero también es por formación de anticuerpos. Algunos fármacos pueden ser predisponentes a formar anticuerpos y provocar un tipo de anemia hemolítica. Y causas no inmunes mucho menos frecuentes, pero también que pueden aparecer. Voy a hacer un énfasis en estas mecánicas, pero antes de eso, bueno, después de esto, están agentes físicos o químicos. Por ejemplo, algunas mordeduras de serpiente pueden provocar, en este caso serían químicos, algún tipo de hemólisis o destrucción de los glóbulos rojos en la sangre y entonces vean presentar orina de color Coca-Cola, ¿no? Esto se presenta generalmente, creo que por las mordeduras de serpientes tipo, por ejemplo, coral.
Algunos gérmenes o parásitos como la malaria y el Clostridium perfringens pueden ocasionar también, etcétera. No son obviamente frecuentes. Y en las mecánicas, aquí, por ejemplo, quiero comentarles, vean, todas son de tipo intravascular porque son provocadas de alguna manera directamente en la sangre. Y una causa, bueno, unas patologías que van a causar este tipo de anemia hemolítica son las llamadas microangiopáticas. Coagulación intravascular diseminada, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome hemolítico urémico. Este rompecabezas o estas patologías súper extrañas y raras, a lo mejor algunos de ustedes no había escuchado ninguna o a lo mejor alguna de ellas. Son patologías graves, muy serias, muy poco frecuentes, que van a ocasionar una destrucción intravascular de los glóbulos rojos y una catástrofe en la sangre, que muchas veces va a ser mortal. Por ejemplo, el CID o la coagulación intravascular diseminada no es una enfermedad como tal, sino es un proceso que se da generalmente en pacientes graves con sepsis en la terapia intensiva. Y el CID es una de las causas de muerte de los pacientes con COVID, por ejemplo, que están en la terapia. Obviamente la causa de muerte es generalmente el virus, pero muchos de esos pacientes que están en terapia intensiva bajo ventilación mecánica se sobreinfectan, se infectan y terminan con sepsis y pueden fallecer derivado a la consecuencia de una CID. No es una enfermedad hematológica como tal, definitivamente. Y estas otras dos, esta del SHU o síndrome hemolítico urémico, es una patología que más gente vemos nosotros, es esta que se llama la PTT o púrpura trombótica trombocitopénica. Es una patología especial que también les voy a mencionar en la clase de mañana. Y se los comento aparte porque tiene sus cosas interesantes e importantes que tienen que aprender ustedes. Aquí tenemos es una diapositiva que nos muestra más o menos cómo son algunas alteraciones en la forma de los glóbulos rojos. Vean cómo este es un glóbulo rojo. Obviamente que es una figura. Este es un glóbulo rojo normal. Y vean cómo lo esferocito, ahorita que hablábamos de la enfermedad esferocitosis hereditaria, el glóbulo rojo está un poquito más, da la impresión de que están del mismo tamaño, pero está en forma de esfera, ¿sí? Este es el reticulocito. Vean un glóbulo rojo con microcitosis, con un volumen corpuscular bajo que se da generalmente a la deficiencia de hierro, a diferencia del normal, como está más chiquito. Hay otras alteraciones en la forma de los glóbulos rojos que nos pueden indicar algún tipo de enfermedad. Vean que hablamos también de la anemia de células falciformes. Célula falciforme en forma de hoz. Vean cómo es el glóbulo rojo. Ahorita les acabo de mencionar una enfermedad que se llama PTT, que es la púrpura trombótica y trombocitopénica. Y esa es una PTT o microangiopatía en la cual el glóbulo rojo está destruido en la sangre como en forma de pedazos. Se llaman esquistocitos. Entonces, esa diapositiva nos dice que a veces el solo ver el frotis de una sangre, finalmente, en la clase de hoy terminamos comentándoles
si regresamos a los índices eritrocitarios, esta diapositiva nos ayuda mucho porque las anemias hemolíticas generalmente nos van a dar rojos, evidentemente, pero si vemos el índice eritrocitario, el volumen corpuscular medio, ¿cómo creen que va a estar en las anemias hemolíticas? ¿Aumentado? ¿Por? ¿Estaría disminuido por falta de células sanguíneas? Doctor, ¿se podría repetir la pregunta? Es que se cortó. Ok, voy a repetir la pregunta, ya tengo dos respuestas. Los que las comentaron, quiero que analicen bien. Si tenemos un paciente con una anemia hemolítica, quiere decir que vamos a tener un paciente con hemoglobina baja, pero es una anemia regenerativa. ¿Okay? O sea, la médula ósea va a tender a tratar de corregir ese defecto, ¿no? A veces no le va a alcanzar, no a veces, la mayoría de las veces, hasta que no podamos nosotros eliminar la causa del problema que se originó, que originó la hemólisis. Si nos vamos a los índices eritrocitarios, el paciente va a tener una anemia con qué volumen corpuscular medio. Alto, normal, bajo. Normal. Alto, ¿no? Porque los reticulocitos son más grandes. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Y aquí lo vemos, siempre se los pongo y era cuestión de ver rápidamente la chafa de la diapositiva. Pero bueno, no importa. Nosotros tenemos ante una anemia hemolítica una mayor producción de reticulocitos porque va a haber reticulocitosis y el aumento de reticulocitos solo va a tener dos posibilidades. O el paciente tiene una hemólisis o el paciente está sangrando. De tal manera que nosotros, la hemólisis es un tipo de anemia macrocítica. Entonces, importante. Nosotros si tenemos una anemia macrocítica, pensamos en que el paciente debe de hacerse un frotis para ver si no tiene esquistocitos, para ver si no tiene esferocitos, para ver si no tiene alguna de las alteraciones que yo les comenté ahorita. También hay que considerar la historia clínica para ver si no hay antecedentes de algo. Y el siguiente estudio que tendríamos que hacer es unos retis. Si los retis están altos en una anemia macrocítica, pues aquí están las dos posibilidades. Y entonces ya tenemos que buscar cuál es la causa de la hemólisis y cuál es la causa del sangrado. Ahora, si los reticulocitos, en este caso, están bajos o están normales, hay que investigar el siguiente paso, que sería la determinación de ácido fólico y vitamina B12 y la posibilidad de que el paciente tenga una anemia megaloblástica, algo de lo que hablamos en la clase pasada. Si el ácido fólico y el complejo B o la cobalamina, perdón, están bajos, entonces tenemos que buscar qué pasa, ¿no? Si hay una prueba, hay que ver si no hay autoanticuerpos contra el factor intrínseco en el caso de una anemia perniciosa, o revisar el frotis y ver cómo están los glóbulos rojos, si hay más de, los neutrófilos tienen más de 5 segmentos, algo que ya les había yo comentado en la clase pasada, y entonces estamos viendo que es una anemia megaloblástica. Eso es algo muy similar. Se nos complica la vida. Realmente el escenario real no es tan así. Todos tenemos nuestra libretita de apuntes en la bata o un iPad o etcétera, etcétera, donde podemos tener todas estos algoritmos, ¿sí? Pero a veces esto es algo muy rápido. Si el paciente tiene una anemia macrocítica,
Ya saben que hay que hacer una historia clínica para ver si el paciente no padece un problema hepático. Vamos a pedir unos retis, vamos a pedir el ácido fólico, vamos a pedir la cobalamina o la cobalamina para poder llegar a un diagnóstico. Si creemos que es una anemia hemolítica por los retis, pues habrá que pedir las pruebas que ya dijimos, como el CUMS, y etcétera, etcétera, buscando causas. Esto es para que ustedes lo revisen en casa con tranquilidad. Obviamente que hay cosas más complicadas que no les voy a preguntar en el examen. Estamos viendo las cuestiones básicas. Les voy aquí también, sumando a lo que ya les acabo de comentar, nosotros generalmente los problemas o los padecimientos hematológicos siempre pedimos un frotis de sangre periférica al químico y el químico nos da un reporte, pero también es interesante a veces que esas láminas nos llegan a nosotros para que revisemos al microscopio. Evidentemente, si nosotros revisamos una biometría y vemos que hay alteraciones realmente que nos podrían hablar de malignidad, a fuerza tienen que ser revisadas por nosotros. Este es un frotis, o sea, es lo que se ve con los ojos en el microscopio, sin moverlo, y lo que vemos en la gran mayoría son los glóbulos rojos. Como ven los glóbulos rojos en estos, la mayoría tienen una parte central más clara que la otra, porque no tienen núcleo. Entonces son unas células de este tipo. Algunas son un poquito más grandes que otras. Esto ya es cuestión del frotis. Vean como parece un poquito diferente. Parece un poco más el color. Por eso hay índices normales. Estas cositas que ven acá son plaquetas, ¿ok? Estas que ven acá son plaquetas. Y aquí vemos un leucocito, una célula que tiene un núcleo. Entonces, una célula que puede ser, en este caso, mononuclear. Entonces, puede ser un monocito. Aquí, pues, este tema ya lo tienen. Aquí les ponen diferentes formas que pueden ser los glóbulos y que nos haga suponer un diagnóstico, ¿no? Pero obviamente eso se tiene que diagnosticar con pruebas de laboratorio. No solamente es observar, como aquí, si vemos un glóbulo rojo de esta forma, puede ser anemia de células falciformes, pero eso habrá que diagnosticarlo o ya tiene el diagnóstico el paciente. Aquí vemos esferocitos en forma como esferas y eso puede ser una esferocitosis, que es un padecimiento también de la sangre heredado. Y así, aquí están nuevamente diferentes formas de glóbulos rojos que nos pueden hacer suponer todas estas enfermedades. No hay ninguna que sea patognomónica como tal. Bueno, con esto terminamos este tema de las anemias. No hemos terminado el capítulo de anemias hemolíticas. Mañana vamos a ver en específico anemia hemolítica de origen inmunológico, ya que es la causa más común de anemia hemolítica, ¿sí? Vamos a ver los anticuerpos, cuáles son los principales, y también vamos a echarle un ojo a dos enfermedades muy interesantes que no son comunes, pero que también tienen o dentro de su clínica algún tipo de anemia hemolítica, que son la hemoglobinuria paroxística nocturna o HPN y la púrpura trombótica trombocitopénica o PT, que en la clase de hoy les comenté que íbamos a ver específicamente. Mañana vamos a ver esos temas. ¿Alguna duda
por acá que tengan? Si puede repetir los temas otra vez, por favor. Y mañana vamos a ver específicamente las anemias hemolíticas de tipo inmune. ¿Sí? Algunas cosas van a ser repetitivas de la clase de hoy, porque son afines a todo el grupo de anemias hemolíticas. ¿Ok? Pero acuérdense que la más común en nuestro medio son las anemias hemolíticas de origen inmune. Además de eso, vamos a ver dos enfermedades que son no comunes, pero muy representativas de la hematología, que son la hemoglobinura paroxística nocturna y la PTT o púrpura trombótica trombocitopénica. Ambas tienen dentro de su clínica un proceso de hemólisis. ¿De acuerdo? Internet. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctor, todo. Bien. Mañana, también terminando la clase, les mando las diapositivas del tema de mañana, ya para que puedan, sí, ya vayan empezando a juntar sus temas y a revisar. O si pueden en un momentito más, doctora, te mando el tema de mañana para que ya lo tengan. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Muy bien. Sí, la bilirrubina rápido. directa es la que pasa por el hígado, ¿verdad? Sí. Ah, ok. La bilirrubina directa ya se ha metabolizado en los hepatocitos, ya se ha conjugado por el ácido glucurónico. Entonces, a veces nos confunde el término de conjugada y no conjugada, porque es directa e indirecta, ¿no? Entonces, ya conjugada en el hepatocito es la bilirrubina directa y es la que se da cuando hay una obstrucción de los problemas de sistema biliar. No es el caso de las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas es lo que se eleva son las bilirrubinas indirectas. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, sí. Muy bien, chicos. Nos vemos mañana. Buena tarde. Igualmente.